¿Qué onda, mi gente? Aquí su compa Don Primo Pobre, el que no te vende humo sino la neta del planeta para que dejes de vivir al día. Hoy vamos a destapar un misterio financiero que, créanme, es más común de lo que creen, una especie de crimen silencioso que cometemos contra nosotros mismos cada quincena. Si te sientes identificado con eso de que el dinero te quema en las manos el día de pago, que trabajas como burro pero sigues en ceros, o que las deudas te persiguen como sombra, entonces este video es para ti. Te voy a contar una historia que es la de muchos, la tuya, la mía, la de ese vecino que siempre anda pidiendo prestado. Es la historia de cómo ignoras una regla de riqueza simple, pero poderosa, que podría cambiar tu vida. Hoy vamos a hablar de cómo engullir el sapo el día de pago, una regla de riqueza que la mayoría de la gente simplemente no quiere aplicar y por eso se queda estancada. Si estás cansado de esa rutina, quédate, porque hoy vamos a desenmascarar por qué te pasa esto y cómo puedes empezar a cambiarlo. Y antes de que se me olvide, si te gusta este tipo de contenido real, sin chamullo, de cómo enderezar tus finanzas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes ningún consejo que te saque del hoyo. La historia que les traigo hoy no es de un asesino en serie ni de un robo de banco, pero tiene un misterio central. ¿Por qué la gente, a pesar de trabajar duro, de recibir su salario, termina siempre en la misma situación o peor, endeudada, sin un peso y con el alma en un hilo? Vamos a seguirle la pista a un caso que se repite millones de veces en México y en toda Latinoamérica. Nuestro protagonista, si se le puede llamar así, es un patrón de comportamiento, un ciclo vicioso que arrastra a millones de personas. Lo llamaremos el síndrome de la quincena fantasma. Imaginen a Pedro, un buen tipo, trabajador, casado con Ana y con 2 hijos pequeños, Sofía y Mateo. Pedro trabaja en una fábrica de autopartes. Se levanta a las 5 de la mañana, trabaja 8 horas, a veces más, y regresa a casa destrozado. Su sueldo no es el más alto, pero es constante. Recibe su pago cada 15 días. Cuando la quincena llega, Pedro siente un alivio momentáneo, una especie de euforia. Ve el depósito en su cuenta y por un par de días se siente rico. Pero esa sensación es un espejismo, una ilusión que se desvanece más rápido que un billete en la feria. El día de pago de Pedro, el primer día de su riqueza, empieza con una fila de compromisos. Primero la renta, que siempre tiene que salir. Luego la tarjeta de crédito, que la usa para las emergencias, pero que ya se le hizo costumbre usarla para todo. Después el súper, la mensualidad de los niños, el recibo de la luz, el agua, el gas. Y claro, no puede faltar el gustito, una carne asada para la familia, unas chelas con los compas, un par de cosas nuevas para los niños. Pedro siente que se lo merece, que ha trabajado duro para eso. Y tiene razón, se lo merece. Pero el orden en que gasta su dinero es el verdadero problema. Aquí es donde entra en juego la regla de riqueza que casi todos ignoramos. Engullir el sapo primero. ¿Qué significa eso? Significa hacer lo más difícil, lo más importante, lo que te genera más dor financiera, al principio, antes de cualquier otra cosa. Es como ese dicho de cómete el sapo más grande y feo a primera hora de la mañana y todo lo demás que hagas en el día te parecerá fácil. En finanzas personales, este sapo es tu ahorro, tu inversión, tu pago de deudas de alto interés. Es ese dinero que sabes que tienes que apartar, pero que siempre dejas para después, para cuando te sobre algo. Y la neta, ¿cuándo te sobra? Nunca. Volvamos con Pedro. Su línea de tiempo cada quincena es siempre la misma. Día 1, recibe el pago. Día 1 y 2, paga lo más urgente, renta, servicios. Día 3 a 5, gasta en el súper, transporte y algunos gustos. Día 6 a 10, el dinero empieza a escasear. Se empiezan a sentir los aprietos. Día 11 a 15, entra en modo supervivencia, usa la tarjeta de crédito para lo básico, pide prestado al compadre o come lo que haya en la alacena. Y así, el ciclo se repite. Pedro vive en el síndrome de la quincena fantasma. El contexto social de Pedro es el de millones. Salarios que apenas cubren lo básico,
inflación que muerde el poder adquisitivo y una cultura de consumo que nos bombardea con la idea de que merecemos todo lo que vemos. Nos dicen que trabajamos duro y que, por eso, nos merecemos ese gasto extra, ese gustito. Y sí, es cierto que trabajamos duro, pero esa mentalidad nos lleva a sabotear nuestro propio futuro financiero. ¿Cuál es el elemento clave que falta en la ecuación de Pedro? La disciplina y la priorización. La gente como Pedro no es tonta. Sabe que debería ahorrar, que debería pagar sus deudas más rápido. Pero la tentación del gasto inmediato, el alivio que da comprar algo, es más fuerte que la visión a largo plazo. Es como si el cerebro nos jugara una mala pasada. El placer inmediato de gastar es más potente que el placer futuro de tener un fondo de emergencia o de salir de deudas. Por eso, engullir el sapo se vuelve tan difícil. Es una regla de riqueza que nos exige ir en contra de nuestra naturaleza impulsiva. Pensemos en el perfil de Pedro. Es un hombre de familia, responsable en su trabajo, pero financieramente reactivo. No tiene un plan. Cada quincena reacciona a los gastos que se le presentan en lugar de anticiparlos y asignar su dinero con un propósito. No es que sea irresponsable, es que no tiene las herramientas ni el conocimiento para hacer las cosas de otra manera. Nadie le enseñó a administrar su dinero, ni en la escuela, ni en casa. Y ese es el verdadero crimen aquí, la falta de educación financiera. Ahora, ¿cómo se aplica la regla de engullir el sapo en el caso de Pedro y en el tuyo? El día de pago, en cuanto veas ese depósito, antes de pagar la renta, antes de ir al súper, incluso antes de comprarte ese cafecito que tanto te gusta, tienes que apartar tu sapo. ¿Cuál es tu sapo? Puede ser un porcentaje de tu sueldo para ahorro, por más pequeño que sea. Puede ser un pago extra a tu deuda de tarjeta de crédito, la que más intereses te está cobrando. Puede ser un fondo para emergencias. La clave es que sea lo primero que hagas. Págate a ti mismo primero. Aparta ese dinero y hazlo inaccesible, si es posible, en otra cuenta o en un instrumento de inversión automático. Imaginen que Pedro, en lugar de pagar la renta y los servicios inmediatamente, primero transfiere 500 pesos a una cuenta de ahorro que no usa para nada más. 200 pesos más los manda a un abono extra a su tarjeta de crédito. Después de hacer eso, entonces sí empieza con la renta, los servicios, el súper. ¿Qué sucede? Al principio puede que se sienta un poco apretado, porque el dinero disponible para los gastos divertidos es menor. Pero aquí viene la magia. Como ya engulliste el sapo, el resto de tu dinero lo administras con una mentalidad diferente. Sabes que ya cumpliste con tu objetivo financiero más importante. El estrés disminuye porque sabes que estás avanzando. Esto no es magia, es psicología financiera. Cuando pospones el pago de tu sapo, ese pendiente te persigue, te genera ansiedad, y muchas veces, cuando llegas al final de la quincena, ya no hay dinero. Pero si lo haces al principio, te quitas un peso de encima y te obligas a vivir con lo que queda. Es un cambio de mentalidad, de pasivo a proactivo. Es la diferencia entre ser esclavo de tu dinero y ser su amo. Esta es la regla de riqueza que muchos adinerados usan y que tú, que vives al día, deberías empezar a copiar. No es un secreto, es una disciplina. Pensemos en los desdoblamientos de esta historia. Si Pedro sigue el ciclo del síndrome de la quincena fantasma, su futuro es predecible. Más deudas, más estrés, menos oportunidades para sus hijos, una jubilación incierta. Pero si Pedro decide engullir el sapo, por pequeño que sea, empieza a construir un futuro diferente. Un fondo de emergencia que lo salve de imprevistos, la posibilidad de invertir en la educación de sus hijos, la tranquilidad de saber que está saliendo de deudas. Es un camino lento, sí, pero es un camino seguro hacia una vida financiera más sana. No estamos hablando de volverte millonario de la noche a la mañana. Estamos hablando de dejar de cometer los mismos errores, de poner orden en tu desmadre financiero, de empezar a vivir con menos estrés. La clave es entender que el día de pago no es el día de gastar, es el día de planificar, de proteger tu futuro, de asegurarte de que una parte de tu esfuerzo se quede contigo y no se vaya en puro consumo. Esta es una regla de riqueza que te permite tomar el control.
Mira, la vida es dura, lo sé. Los salarios no alcanzan, los precios suben, siempre hay un imprevisto. Pero precisamente por eso es más importante que nunca ser intencional con tu dinero. No puedes dejar tu futuro financiero al azar o a la buena voluntad de la quincena. Tienes que ser el arquitecto de tu propio destino, y la piedra angular de esa construcción es engullir el sapo el día de pago. Y para que esto no se quede solo en palabras, te propongo un ejercicio. La próxima quincena, en cuanto recibas tu pago, antes de hacer cualquier otra cosa, aparta el 10% de tu sueldo. Si el 10% te parece mucho, empieza con el 5%. Si el 5% es imposible, empieza con un 1% o con 100 pesos. Lo importante es empezar. Y ese dinero, mándalo a una cuenta de ahorro separada, que no uses para gastos corrientes. No lo toques. Ese es tu sapo. Ya lo engulliste el sapo. El resto de tu quincena, gástalo como lo gastarías normalmente, pero con la satisfacción de saber que ya cumpliste con lo más importante. Observa cómo cambia tu mentalidad, cómo te sientes más en control. El caso de Pedro es un misterio resuelto. La razón por la que él y millones como él se quedan estancados no es por falta de esfuerzo, sino por la falta de una estrategia simple y efectiva el día de pago, la falta de esa disciplina para engullir el sapo primero. Es una regla de riqueza que te libera, no que te oprime. Te libera de la ansiedad de la deuda, del estrés de no tener un colchón financiero, de la constante preocupación por el futuro. Así que, mi gente, la próxima quincena recuerden esto. Engullir el sapo primero. No lo dejen para después, no esperen a que les sobre. Háganlo al principio, con disciplina y con la convicción de que están construyendo un futuro mejor para ustedes y para su familia. Esta es la regla de riqueza que nadie sigue, pero que todos deberían aplicar. Y bueno, si este video te abrió los ojos, si te hizo pensar, o si simplemente te dio una idea de por dónde empezar, no te quedes con la información. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita. Y no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más consejos reales y directos para ponerle fin a tu desmadre financiero. Aquí en Don Primo Pobre, no te prometemos riqueza, te prometemos tranquilidad y control sobre tu dinero. Nos vemos en la próxima y a engullir el sapo se ha dicho.